A los abogados jóvenes y novatos se les enseña a nunca hacer una pregunta cuya respuesta no se conozca. No querrán respuestas inesperadas. Todos debemos tener cuidado con lo que pedimos. Podríamos no obtener la respuesta que buscamos. En nuestro Evangelio de San Lucas, un hombre de la ley, el doctor de la ley, le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una gran pregunta, ¿sí? ¿Quién no quiere el secreto de la vida eterna? ¿Y quién mejor que pedírselo al mismo Hijo de Dios? Por lo que sabemos, el intérprete de la ley es sincero en su pregunta, pero sin duda recibí una respuesta inesperada. Siempre me sorprende lo que Jesús no dice. No le dice al hombre que vaya al templo o a la sinagoga o en la iglesia. No le dice que invite pecados particularmente atroces. Jesús no le pregunta sobre su opinión sobre temas sociales o políticos controvertidos. No le dice cómo votar, no. Y lo más sorprendente es que Jesús no le dice qué no debe hacer. En cambio, Jesús responde que en otra pregunta, ¿sí? Que está escrito en la ley y las profetas. El hombre responde, el Shema. Y ambos coinciden en las escrituras, nos llaman a amar a Dios y al prójimo. Sin embargo, el hombre no está satisfecho, ¿sí? Y por lo tanto, plantea una pregunta más. Una pregunta más. ¿Y quién es mi prójimo? Tuvo que justificarse. Apuesto a la desearía poder retractarse porque hizo una pregunta cuya respuesta desconoce. Y como suele ocurrir cuando hacemos eso y llevar por un camino muy diferente, el camino de Jericó. El camino de Jericó. Jesús responde con una parábola sobre un hombre que cuidara a algún que no es su prójimo, un extraño que yace golpeado y se grandado a borde del camino, el camino de Jerusalén a Jericó. El camino de Jerusalén de Jericó. Los religiosos pasan de largo. Cuidar al hombre medio muerte los hará ritualmente impuros y por lo tanto
incapaces de cumplir con lo que debemos. Finalmente, un samaritano, un extranjero, ¿sí?, y marginado a ojos de élites religiosas, se detiene, le vende las heridas y se encarga de su cuidado. Ahora es el momento que Jesús haga las preguntas. ¿Quién fue prójimo del ladrón? ¿Quién fue el prójimo del ladrón? Pregunta Jesús. La respuesta es obvia, ¿sí? El que lo trató con misericordia. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Debería ser bastante sencillo, pero si tu primera pregunta es, entonces, ¿quién es mi prójimo? Estás haciendo la pregunta equivocada. ¿Quién no es mi prójimo? Es como preguntar a quién se supone debo amor. De hecho, esa podría ser una mejor pregunta, porque es más fácil entender que la respuesta es cualquiera en nuestro camino que necesite compasión y generosidad. La verdadera pregunta es quién fue el prójimo de la víctima en ese camino de Jericó. Jesús nos obliga a quien pregunta y en última instancia a ti y a mí. A responder quién fue el prójimo de ese hombre. Hermanos, hermanas, eso es. Esa es la pregunta. Los vecinos van y vieron, pero el hombre en la cuneta permanezca. Y para responder a esa pregunta, hay que ponerse a su altura. Hay que responder desde la cuneta, ¿sí? The ditch. Cuneta, ¿sí? El samaritano no pregunta a quién ayudaba, ni se suponía que debió hacerlo. No le pregunta su opinión sobre los problemas sociales del momento, ni de dónde venía, ni cómo llegó allí. No. En las cunetas de la vida, en un momento real, el crisis real, esas preguntas no significan nada. Pero la misericordia y la compasión lo son todo. El discipulado
seguir el camino del Señor hacia el reino se trata de ser prójimo de quienes nos encontramos en el camino de la vida, ya sea en Jericho, en la Ciudad de México, en Roma, en Houston. Desde la cuneta o fuera de ella. Podríamos hablar todo el día sobre lo que significa es ser cristiano, pero Jesús, que dice que la verdadera prueba es cómo tratamos a la siguiente persona que vemos, sin importar quién sea, de dónde venga o qué pregunte. Vemos y respondemos con compasión o pasamos de largo. Si quieres la vida eterna, esa es la única pregunta que tienes que responder. Porque al final, esa es la única pregunta que el Señor nos hará.